Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en Proverbio capítulo 28 del 1 al 18. Proverbio capítulo 28 del 1 al 18. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Gracias, Señor Todopoderoso, por tu bondad, por tu amor, Señor, y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra leída. Oramos, Señor Todopoderoso, para que, Señor, lo que están oyendo, Señor, en este momento, sea, Señor, edificado por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Mi nombre es Francisco. Dios lo bendiga, hermanos. Bendiciones, mi nombre es Laura Ortigosa. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios le continúe bendiciendo para que su hermana Albania Heredia. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. El tema central que tenemos es ¿por qué huye fuera del centro de la voluntad de Dios? ¿Por qué huye fuera del centro de la voluntad de Dios? En este capítulo que nosotros dimos lectura dice muchísimas cosas. Y la primera parte que dice allí es el versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persigue. ¿Por qué te escondes? Estaremos hablando de ese tema en nuestro panel. También tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho y tenemos una carta que nos ha llegado. Y la primera que tenemos es una carta. La carta es de una señora. Ella tiene conflicto con su vecina. Su vecina la insulta y ella dice en su carta que posiblemente que le tenga envidia o le tenga celo, porque ella dice: yo no le he hecho nada y solamente yo hago pasar por ahí y comienza a tirarme indirecta. En la carta ella dice que esta vecina era novia anteriormente del esposo de ella, y como eran novios, pero que el hombre se enamoró de la señora que nos escribe, porque dice que es más mujer, que es más perfecta, esa es la expresión que ella utiliza en su carta, más perfecta en todo el sentido de la palabra, y que la señora, la vecina, tengo que decirlo porque así que dice en la carta, es una cucaracha, ¿entiendes? Entonces, ella me dice que ella quiere mudarse de ahí, pero el esposo dice que no se va a mudar de ahí, porque esa casa es de él, y que la vecina que se mude si quiere mudarse, pero que él no se va a mudar de allí.
¿tiene mi esposo razón o no? Yo quiero evitar un derramamiento de sangre, pero mi esposo no quiere. Dice que yo tengo que someterme a él porque él me eligió a mí. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme porque yo estoy bien desesperado porque no quiero que haya un derramamiento de sangre. Amén. Es muy interesante la pregunta. Y es una pregunta compuesta por muchas otras preguntas. Voy a tratar de contestar por lo menos una de esas tantas preguntas que están en tu carta. Derramamiento de sangre, mira, eso es a toda costa. Es nuestra misión que tenemos que evitar. Es un mandamiento, mira, que nos dejó el Señor. Que el único que puede quitar vida es el Señor. Pero esta temática que ustedes están teniendo es algo emocional. Es algo que se puede resolver. Mi querida hermana, usted sabe con quién se casó. Y el único ser a quien nosotros tenemos que hacerle caso y a quien nosotros tenemos que impresionar es a Cristo. Así es que yo le recomiendo, hermana, que fije su ojo en Cristo. Si ella no está tirando combustible por tu casa y prendiendo fuego, no le haga caso, mira, acérquese al Señor y busque para que el Señor sea el que te ayude, porque en la Biblia encontramos muchas situaciones parecidas, donde inclusive ahí en Samuel encontramos dos mujeres que inclusive eran más que vecinas, y una tenía hijos y el otro no, y la otra no, y entonces vivía aborreciendo, y ella no pasó quejándose, más bien se fue al Señor. Y eso es mi consejo para ti, mi hermano. Acérquese al Señor, para que el Señor te ayude a fortalecerlo. Y usted se casó con el hombre, no ella. Y entonces, más bien lo que tiene que hacer es hablar con tu marido, para que ustedes dos, porque ustedes ya no son dos. La Biblia dice que cuando nos casamos, ahí es solamente un alma. Entonces, para que ustedes dos puedan resolver ese asunto, yo no veo ninguna razón por la cual ustedes tienen que moverse de esa casa. Ese es mi consejo. Amén. Bendiciones. Yo te voy a dar un consejo directo, porque en mi país lo dicen: cuando un pato está lloviendo se le cae agua y resbala, cae todo, no queda por él. Así nomás vos tenés que hacer también, porque para mí es fácil decir, para vos te inquieta, pero la llave está en la oración. Llévalo al Señor, porque inclusive ella puede volverse amiga suya, porque el Señor cambia. En Hebreo 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro de nosotros es Jehová. Si a ti te preocupa eso, ora por ella, llévelo al Señor y va a transformar la vecina, e inclusive pueden estar hablando y riéndose juntas. Amén. Amén, gloria a Dios. Está fácil el problema para solucionar. Invítese un café con ella y tómese un café al lado de ella para poder hablar. Dios nos ha dado sabiduría para poder conversar. Dios nos ha llamado a que estemos a paz con todos, hasta con el enemigo. Pero veo yo, hay dos razones. Hay un conflicto y una inseguridad en su persona. Primero, conflicto porque si ya tiene lo que usted quería o lo que deseaba tener, no veo yo por qué está haciendo tanto conflicto con la vecina. O sea, son palabras que eso viene, quizá ella quedó dolida porque no se quedó la persona que él deseaba. Pero usted ya está compartiendo un matrimonio, una familia, hay que seguir adelante. Y inseguridad, porque le duele porque se quedó conmigo. Creo que cuando hay amor verdadero, todo eso no puede venir al corazón, no puede venir a los pensamientos, sino una seguridad en su ser. Así que no permita que los conflictos de una vecina por la cual tuvo un noviazgo o fueron novios anteriormente con su futuro esposo, con su esposo actual, creo que es muy importante que usted pueda tener esa paz en su corazón. Y el momento, como le digo, suena un poco raro, ¿verdad? Diferente, que pueda decirle yo, invítenla a tomar un café,
porque esa es la solución, eso es lo que Dios nos enseña por su palabra, que estemos a paz y que estemos a cuenta con todo, para que no haya estos conflictos. Es algo que creo que, como dice su esposo, tiene la razón. ¿Por qué mudarse si no hay una razón? Solo porque una vecina esté incómoda. No, ni tampoco ella se tiene que mudar. O sea, tome si cree que es un peligro o una situación que le causa problemas, crúcese la otra calle y pase para el otro lado, no pase enfrente de la casa. Ve tan fácil que se puede evitar. Pero a veces nosotros los seres humanos queremos lo que nosotros deseamos o que viene en nuestros pensamientos y queremos que la persona lo haga cuando nosotros debemos de tomar acción primeramente. Tome acción y verá la bendición de Dios en su ser. Dios la bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurar a los que son más débiles, y sabemos que por el hecho de que tú estás mandando esta carta, este programa, es porque Dios te ha dado la sabiduría y la inteligencia para buscar consejo de parte del Señor, y te estamos aconsejando de que el amor cubre multitudes de pecados. Así, si tú tienes amor, el cual es uno de los frutos del Espíritu, el amor puede todo. No paguen mal con mal, porque no es de bendición. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Siembra amor y verás que ella también va a ver que tú eres diferente, porque Dios te ha sellado a ti para ser diferente. No te puede igualar ni darle rienda a Satanás a irte de su lado. ¿Por qué? Porque eso son lo que ella está haciendo, son obras de la carne, el cual Satanás pone pleito, envidia, contienda, disensión, celo, envidia. Cuando uno ya está viviendo en el caminar, pues uno se da cuenta que las personas no actúan que son ellas, sino son fuerzas demoníacas que se entran en las personas y actúan. Así que comienza a reprender en el nombre de Jesús para que tú veas que tú vas a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dios te continúe bendiciendo. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querida amiga, gracias también por escribirnos, hacernos la pregunta. En primer lugar, quiero corregirte algo. A nadie se le pone nombre sobre nombre. Tú no puedes decirle cucaracha. ¿Cómo te vas a sentir si te dice ella que tú eres una cucaracha, tú eres una serpiente? Así que no, nunca trate de ridiculizar a la otra persona. En tercer lugar, es importante entonces que tú puedas entender aquí lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, venced el mal con el bien. Es el primer factor que tú tienes que aprender a controlar los impulsos y los pensamientos que te llevan a ti a ser rival, porque en este caso no es ella la rival eres tú, ¿entiendes? Porque tú estás diciendo que quieres mudarte, es decir, que tú quieres correr. El Señor dice también, además de vencer el mal con el bien, dice, orad por los que os persiguen y bendecid a los que os maldicen. Entonces, si tú quieres vivir una vida en paz, tú tienes que aprender primeramente a ponerte en el lugar de la persona y hacer la paz. Ahora, ¿cómo tú puedes lograrlo? Esas cosas. En primer lugar, tienes que aprender a humillarte. El Señor dice que debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Él. En segundo lugar, en ese contexto, tú tienes que aprender a hacer amistad. Haz una amistad con ella. Venced el mal con el bien. Ve a ver qué le gusta a ella y hazlo. Y decila o invítala, venga, le voy a invitar a mi casa, venga a mi casa y que coma, ¿entiendes? Trate de hacer la paz. De esa manera la vecina va a ver que no hay nada en el corazón, porque posiblemente haya un pequeño celo, porque si usted dice en su carta que ella fue primeramente la novia de quien es su esposo hoy en día, ella posiblemente piensa que usted se lo quitó. No dice que su esposo la eligió a usted por ella, no, ella dice que usted se lo quitó. Ella puede decir que usted se le metió por el medio. Ella puede decir que usted fue la que vino a coquetearle. Muchísimas cosas puede decir ella. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso, usted que tiene que hacer la paz. Si su esposo la eligió, pues gloria a Dios. Para usted, demuéstrele que usted vale la pena haciendo la paz con esa señora. No tiene que correr, no tiene que abandonarla. La casa. Si compraron la casa y la casa de ustedes, ¿por qué correr? Ahora, quien tiene que ser fuerte en ese caso es su esposo, que tiene que dar a respetar y hablar con ella. Mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? Ese es el punto. Dialogue con su esposo, invítele a ella. Y los tres, dialogue. Para que su esposo entonces pueda decirle, ¿entiendes?, el por qué. No que la ridiculice,
No es que la cogió a usted mejor porque usted es mejor mujer, como usted dice, porque usted está echándose pompa, usted tiene un orgullo, un aire, y eso no está bien. Que demuestre que usted vale la pena, que usted es una mujer virtuosa, que usted es una mujer que tiene en verdad los ruedos de su vestido bien puestos. Demostrando cómo, no menospreciando, no ridiculizando y no echándose tanta pompa, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Hable con su esposo, dialogue, invítela, llámela a ella, que su esposo sea honesto y sincero y le diga, mira, no pudimos convenir, no había entre nosotros esa química, o Dios no lo permitió, por eso pues estoy con él, pero ella no tiene culpa de nada. Hagan las paces y ustedes verán que la cosa va a marchar mejor y serán las mejores amigas, ¿entiende? En el mañana, pero en este caso primeramente busquen la dirección de Dios. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llévele al Señor esa carga y verá. Vamos a estar orando por usted dentro de unos segundos porque tenemos otra carta semejante y queremos orar juntos por esa carta. Esta carta que tenemos también es de otra señora que ya nos escribe. Ella tiene problemas con su esposo. El esposo de ella la forza a tener intimidades, pero ella no quiere porque quiere tener por el ano, por la parte de atrás. Entonces ella dice que no, ella es cristiana, ella dice que la Biblia condena eso, pero él le dice que él es el esposo y que ella tiene que hacer lo que él le diga, porque la misma dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Entonces ella dice que ella no va a pecar contra Dios. Él dice, tú no vas a pecar contra Dios porque tú estás haciéndolo conmigo, tu esposo. Y dice a ella que no podemos negarnos el uno al otro. Él dice que le cita muchísima la palabra de Dios. ¿Estoy yo haciendo mal en negarme a mi esposo, sí o no? O si yo acepto a lo que él quiere, ¿estaré pecando contra Dios? Yo no quiero perder a mi marido. Sí, hermana, eso es muy bien que quiera mantener su matrimonio, porque hoy estamos viendo, mira, un ataque a la familia. Sí, el ataque no viene por el marido, viene por a través de los hijos. Y es algo que hoy como hijos de Dios tenemos que luchar. Sí, la palabra de Dios, mira, te respalda en cuanto a eso. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2 encontramos que por cuanto el hombre no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracia, el Señor le dejó, ¿verdad?, a los que no conocen a Dios a hacer todo tipo de aberraciones, todo tipo de desviaciones, y una de ellas es usar el uso que no es natural con sus esposas. Y eso, hermana, es algo que yo digo que y la Biblia te respalda, que es algo que tú no debes de permitir. Eso es una desviación. Eso no viene de Dios, es del mundo, es diabólico. Y tú querías saber si tenía que estar dispuesta a tu marido, sí, a no ser que encontramos en Corintios, primer libro, en su capítulo 7, el apóstol Pablo habla, a no ser que sea en común consentimiento, ahí sí. Pero eso que tú dijiste, eso no es el uso natural, eso es algo que es diabólico, yo puedo decir. Pero es algo, hermana, que tú como conocedora de la palabra y conocedora del poder del Señor, usted puede defenderse. No es negar, no permitiéndole que eso te haga, porque eso no es el uso natural. Y eso sí, acercarse al Señor. Yo creo que tú tienes que poner paro cuando Él te trata de hacer esa cosa. Y entonces de esa manera Él va a entender que tú estás en serio. Y tú vas a ver que Él va a cambiar. Y eso es mi consejo, hermana. Tú no estás haciendo mal diciéndole no para cuando Él te exige o te abusa para hacer esa cosa. Amén. Amén. Bendiciones.
Yo creo que no estás pecando ni tampoco estás haciendo mal en negarte, porque eso no está en la palabra de Dios, que uno debe de practicar eso, porque en la Biblia no nos dice que eso es aberración a Dios, ¿verdad? No es permitido. Entonces yo creo que tú no estás pecando en negarte de Él. Ahora, usted no puede negarse todo si Él está sometido en el Señor. Ahora Él no quiere obedecer lo que está en la palabra de Dios, entonces yo no creo que usted está pecando. Haces bien en no permitirse hacer eso, y también te aconsejo que ore mucho por él, para que el Señor le abra los entendimientos y para que pueda obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, estás en lo correcto, lo que estás pensando, y también no es, hay que entender algo muy importante aquí, en la cual si el esposo está viendo este programa, quiero decir que para tener relaciones tiene que ser ambos que tienen que tener esa forma de responderse. Ambos, no tiene que ser una sola persona. Confundimos a veces el decir yo soy el que mando, yo soy el que deseo, pero no preguntamos a la pareja, ¿desea también la pareja hacerlo? ¿Quiere la pareja hacerlo? O sea, estamos nada más solo en yo. ¿Y qué tal si cambiáramos el papel y la esposa pidiera algo que no fuera grato a su persona? ¿Aceptaría usted, esposo? Creo que no. Lo importante es una comunicación muy pronto, porque realmente conocen de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, 19, y también nos habla de qué es lo que nosotros de verdad... ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que hemos perdido esa sensibilidad. El hombre ha perdido esa sensibilidad, ese respeto a su persona. El decir, en la Biblia dice que hay que someterse. En la Biblia dice que hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero tiene que hacer ambos. En el libro de Efesios capítulo 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es en el temor de Dios. Ahí no dice la palabra de Dios, someteo al esposo el deseo que él tenga para que se someta a la esposa. Varón, hay que entender la palabra de Dios que nos dice, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y qué nos enseña el temor de Dios? Reverencia, respeto, obediencia. Tiene que haber obediencia, tiene que haber un respeto. Usted tiene que dar un respeto a su esposa, que si la esposa no lo desea, o sea, tiene que respetar, porque si usted hace o obliga, eso lo puede llevar hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo, está fuera puede ser su propia esposa, pero lo puede acusar por abuso. Así que tenga cuidado, mejor dialoguen, pregúntense uno a otro, ¿qué otra forma podrían disfrutar el sexo? No solamente, yo creo que esa es la forma que los hombres tenemos en la mente, de decir yo quiero, pero no preguntamos a la esposa, ¿está de acuerdo ella a hacer eso? Eso es muy importante, así que amigos televidentes que ven hombres, hay que preguntarle a la pareja, a la esposa, a la novia, ¿desea eso, hacer algo? No solamente pensar en uno mismo, sino pensar en ambos, porque son uno. La palabra de Dios nos enseña que un solo cuerpo somos. Cuando nos unimos, cuando tenemos una esposa, somos uno. No podemos dañar nuestro propio cuerpo. Entonces, así que creo que eso, manténgase en esa forma de que usted está pensando, y explíquele a su esposo, hable con él, siéntese con él y explique la forma por la palabra de Dios. Este versículo diga, aquí dice la palabra de Dios, someteos uno a otro en el temor de Dios. Sometamos a Dios y Dios dará la sabiduría en qué forma nosotros podemos disfrutar el tener relaciones. Amén. Amén. Con este mismo tema, pues le quiero decir que dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo, y ya todo no podemos dejar que nos controlen, sino que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. En verdad que el amor es sufrido, como dice en el libro de 1 Corintios, todo lo sufre, todo lo soporta cuando hay amor, pero esto no es amor, esto es conveniencia. Entonces cuando hay amor, pues la palabra dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, que no guarda rencor. Y así hay una lista de cosas que dice, es decir, si Él te amara de verdad, Él no te va a obligar a hacer eso, porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer dentro de un matrimonio, no solamente eso es solamente un one way, como dicen. Así que no creo que eso sea todo lo que se debe hacer en un matrimonio. Tiene que buscar en verdad la afirmación de parte del Señor, y alejarte de un tiempo
porque solamente dice que tenemos que soportar los unos con los otros, pero también que se nos podemos separar si no están de acuerdo, y se pueden separar si es como con mutua cosa de oración, algo así que dice la palabra. Pero en el nombre de Jesús, ya tú eres una mujer cristiana, ya tú sabes, conocer de la palabra, así que tú lo que tienes que buscar, clamar al Señor de día y de noche, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Haz el bien, en verdad, trátalo, tú sabes, eso no tiene que llegar a ese punto. Lo que tiene que hacer es atenderlo en otra manera para que no se tenga que enfocar en eso. Tú sabes, sea una mujer cariñosa, sea una mujer que lo atiende, sea una mujer que haga otra cosa para que él no tenga que más enfocarse en eso, porque eso no es todo, en verdad. Vamos a estar orando aquí en este programa, intercediendo para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón y te dé la victoria en tu matrimonio. Amén. Bien, gracias hermanas y hermanos. Querida amiga, gracias por la pregunta que nos hace y la carta que nos ha escrito. Queremos decirte que la obediencia hacia Dios es mayor que el sacrificio. Tú no te puedes sacrificar, entiende, por lo que tu marido te diga cuando va a desobedecer a Dios. La palabra de Dios es bien clara y específica conforme a la intimidad. Ahora lo que dice Levítico en el capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. Amén. O del 21 al 23. 18, 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. El capítulo 18, verso 21 al 23. Levítico 18, 21. Ese era. Sí. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Hasta el 21. Ok, nota bien, el acto carnal o por detrás es animal, es cuadrúpedos, es reptiles. Por eso dice, no te echará con varón como con mujer, es la misma situación. Leamos en Romanos capítulo 1, del verso 23 en adelante, para que vea que allí lo habla claramente. Entonces, esta misma cosa te lo dice ahora, pero con detalle. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Tú ves? Entonces, como es una desviación, Dios puso la delantera a usted, querida amiga, querida hermana, le puso su vagina, su parte, ¿entiende? Para que el hombre la utilizara, ¿entiende? Por delante, no por detrás. La parte anal, eso es para evacuar, es para ir al toile, eso es para ir, ¿entiende? Como dice la Biblia, a la letrina, no es para otras cosas. Así que tenga mucho cuidado. ¿Y sabe usted que el dedo de Dios vino por eso? En la década del 80 se descubrió aquí el SIDA. ¿Por qué? Porque los hombres comenzaron a tener con animales en África y luego comenzaron a tener aquí también por la parte de atrás. Que el primer hombre, aquí en la década del 80, en el 1981, un actor de cine, tuvo sexo con un hombre por detrás y de ahí comenzó entonces a propagarse directamente. Si usted quiere, yo le mando un CD donde el Señor me dio la visión a mí, ¿entienden? En el año 1999, donde lo que iba a venir para del año 2000 en adelante. O sea que es muy importante que usted vea, y yo hablo de todas esas cosas porque la vi en visión. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Usted hace bien en rechazar a su esposo por cuanto es abominación, es una aberración y Dios los condena. Ya lo leímos. Dios los condena.
Así que hable con su esposo y dígale, si tú me quieres, úsame en la forma correcta, no en la parte de atrás. Yo no voy a ofender a Dios por darte un gusto a ti. Yo no voy a coger una enfermedad. Yo no voy a sufrir de hemorroides. Yo no voy a tener mis riñones o tener lo que decimos cáncer por querer darte un gusto a ti. Si usted me ama, usted me respeta y tengamos nuestras intimidades como la hemos tenido en otra forma. Así que cuidado si su esposo está teniendo sexo con algún hombre o tuvo sexo cuando niño y tal vez esa influencia lo está a él controlando, o tal vez está viendo pornografía, porque hay muchos hombres que ven muchas películas pornográficas y cuantas cosas, y entonces por eso le insta a hacer esa cosa, o depende de la comunicación que tiene. En tercer lugar, le digo, ore a Dios, y cuando Él quiera tener sexo con usted, usted le invita a orar. Dice, mira, vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos al Señor y vamos a invitarlo para que Él esté con nosotros, para que vamos a gozarnos, podamos tener intimidades sin tener que acudir ni apelar a esas cosas diabólicas y aberrantes, porque a Dios no le agrada. Entonces, porque la mejor es cuando usted invita a Dios. Así como usted come, que viene a la mesa a comer y le da gracias por la comida, eso también es una comida. Invite a Dios. ¿Quién hizo el sexo, querida amiga? ¿Quién hizo el sexo? Lo hizo Dios. Y todo lo que Dios hizo, ¿qué? Es bueno. Pues entonces invítalo a Él para que Dios le dé goce, placer, ¿entiendes? Y pueda tener muchas horas, no solamente 15 minutos, mira, ahora, olvídese. Cuando lo hacen en la cosa de Dios, todo lo que se hace en el proceso de Dios y en la presencia de Dios, olvídese, todo sale bien. Así que dígale así, invítale, vamos a orar al papi, o Hani, como te le llame, ante la presencia de Dios para que el Señor se encargue. Pero nunca usted desobedezca a Dios por agradar al hombre. Dios es primero. Si usted pone a Dios primero, no hay ningún problema. Y el texto que le cita, ¿entiende? Está equivocado. Cuando la Biblia dice, ¿entiende? No neguéis unos a otros, en 1 Corintios capítulo 7, está implicando de dos gentes que temen a Dios. ¿Entiende? No está hablando de gente de animales, no, está hablando de dos gente que temen a Dios. Porque más abajo dice ese versículo 5, dice, a menos que no sea para ocuparlo sosegadamente en la oración. ¿Ve usted? Son dos gente que temen a Dios. No es un matrimonio mixto, no, ¿entiende? Son gente que tienen temor de Dios. Ahí, ¿entiende? Que si van ahora, ¿entiende? Que si usted está enfermo con otra cosa, pues se debe respetar. Pero si usted está enferma y tal vez no está enfermo, no hay ningún problema. Pero es mejor respetar esa acción. ¿Entiende? Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero por detrás, jamás. Dígale, lo siento mucho, nananina, no te vista porque no va para allá. Usted lo hace en el nombre del Señor. Pero siempre primero que ore a Dios y Dios tendrá control de su situación. Ore por su esposo para que Dios reprenda esa malicia. Vamos a orar por los dos casos, por el primero y por eso para que Dios tenga misericordia. Cualquiera de ustedes puede orar. Amén. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder escuchar a tus hijos, Señor, pidiendo ayuda, Señor, el cual tú dices que pide y se te dará, que toque y se te abrirá, Señor. Escucha cada una de estas oraciones, Señor. Contéstala, Señor, y ayúdala, Padre, para que ellas puedan alcanzar misericordia, Señor. Dale tú de tu sabiduría, Señor, y entendimiento, como mujeres sabias, Señor, que tú nos has dado, Señor, ese privilegio de ser mujeres sabias, Señor, para que ellas puedan entender, Señor, que tus planes, Señor, son perfectos cuando uno sigue tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayuda a estos hombres, Señor, a entender que el amor, Señor, es muy diferente, Señor, a veces como ellos quieren hacerlo, Señor. Abre sus ojos, abre sus corazones, Señor, y dale a entender, Señor, que el amor verdadero viene de ti, Señor. Cuando te amamos a ti, Señor, todo viene por añadidura, Señor. Gracias, buen Padre, Señor. Reprende toda malicia, toda altimaña del enemigo que quiera destruir estas familias, Señor, por estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amén. Tenemos una pregunta con relación a la vida espiritual de la iglesia. La persona que nos escribe es miembro de cierta iglesia, reservamos el nombre porque no es bueno mencionar ninguna congregaciones. Él dice en su pregunta, en su carta, que si es permitido, que si es lícito de un homosexual predicar en el púlpito de una iglesia que aparentemente es una iglesia santa, que si es permitido que un homosexual se le dé la parte para predicar en la iglesia, para que le enseñe en la prédica a la congregación. Amén.
Muy interesante la pregunta, porque ahora sí estamos viendo homosexuales, sí, verdaderamente predicando la palabra. Una de las cosas que nos hace parecer a Cristo es predicar su palabra. Pero para eso tenemos que venir primero al arrepentimiento, tenemos que ser lavados por la sangre del Cordero, tenemos que ser redimidos por Cristo para que nosotros podamos ser revestidos y de esa manera predicar. ¿Cómo predicamos? Primeramente, la predicación más poderosa es con el ejemplo. ¿Y qué es es un ejemplo de vida, de caminar como Cristo caminó? Cristo dijo ahí en el capítulo 17 de Juan que Él se santificó para que nosotros también nos santifiquemos. Sí, uno homosexual puede predicar, pero tiene que primeramente venir al arrepentimiento, arrepentirse de esa manía que tiene y mostrar, como el apóstol Pablo, él de perseguidor se convirtió a predicador. Pero ¿cómo lo demostró? Con su estilo de vida. Eso requiere, para que uno pueda llevar, en Corintios nos encontramos, hermano, en el capítulo 5, de 2, que somos embajadores. Dios, mira, nos da ese título, somos embajadores de la palabra. Si yo me voy a poner el traje de Jesucristo, yo tengo que limpiarme. Y para ser directo a tu pregunta, esa persona que con orgullo está diciendo soy homosexual, tiene que arrepentirse para predicar. Amén. Dios le bendiga. Tu pregunta fue si puede un homosexual predicar en el púlpito. No puede. No puede, porque primero tiene que ser transformado, venir al arrepentimiento, y cuando ya se le da oportunidad para predicar, ya yo no le llamaría homosexual, porque ya fue limpiado, lavado, transformado por Cristo. Ya las cosas viejas pasaron, más ahora son hechas todas nuevas en Cristo Jesús. Entonces puede predicar la persona que ya ha sido transformado. Ahora el homosexual no puede, porque eso es aberración ante los ojos del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Nos damos cuenta que estamos viendo la contaminación en el altar. Sabemos muy bien de que Dios dice en su palabra que no hace excepción de personas. Pero hay dos puntos muy importantes delante de Dios: el arrepentimiento y conversión. Esas dos partes que son importantes delante de Dios, porque no se puede predicar y tener todavía ese sobrenombre homosexual. Creo que cuando Dios llega en la vida hay una conversión, un arrepentimiento completamente, donde la cual Dios borra todo y todos los frutos. Es por los frutos que las personas van a darse cuenta cuáles son los frutos a diario. Esto no es solo el momento que uno va a predicar, se santifica, no, es la santidad delante de Dios, es todos los días, y la cual hay que tener este arrepentimiento y conversión. Y tres cosas muy importantes también: el sometimiento, la humildad y la obediencia al Dios Todopoderoso. Y creo que cuando la pregunta es ¿puede un homosexual? Creo que hay que ver más por qué razón hace esa pregunta. Si puede un homosexual, ¿por qué razón usa ese término todavía homosexual? Debería decir, ¿puede un hermano que era homosexual predicar la palabra de Dios? O sea, hay que entender muy bien cuando nosotros decimos, quizá porque ya de pronto hay líderes lamentablemente que ven una persona que tiene mucha palabra, mucha labia, y ya lo ponen en el altar. Pero nuestro Dios nos enseña a nosotros que hay que tener tres cosas: sometimiento, obediencia, humildad al Dios Altísimo. Y otra que está en el libro de Hechos, capítulo 3, 19, dice arrepentimiento y conversión en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que se nos borrar todo pecado, y que no nos estén señalando ni todavía llamándonos con ese sobrenombre homosexual que sí puede predicar. Creo que todo eso lo quita Dios, pero es necesario sometimiento, obediencia y humildad delante de Dios. Amén. Amén. Aportando también, la palabra dice que Dios vino por lo más vil, por lo más menospreciado, ¿verdad? Para avergonzar a esos que se creen sabios. Pero cuando uno viene a Cristo, pues ya una nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora la pregunta, como dice el hermano, si fuera que sí, un ex, pero si es todavía, entonces esto es herejía y es, ¿verdad?, anatema, que meten dentro de la iglesia, que no está bien, porque en verdad tenemos que dar testimonio y fruto, ¿verdad?, de que la palabra de Dios es real y verdadera. Pero todo eso tiene que acontecer para que venga la venida de Cristo, porque estamos en verdad viviendo los últimos tiempos, y esto es una de las cosas que vamos a ver dentro de la iglesia, y Dios castiga estas cosas.
Así que pidamos al Señor misericordia, vamos a orar siempre para que estas cartas que lleguen, ¿verdad? Tanto las personas que la mandan, las personas que están involucradas, sean transformadas por el poder de la palabra de Dios, la cual es la que nos enseña, nos redarguye, nos anima, nos exhorta y nos prepara para la venida de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, querido amigo. Bueno, quiero decirte en primer lugar, como dijeron nuestros hermanos, que el púlpito no es para todo el mundo. Ese es el primer caso que tú tienes que tener. Pero tienes que hacer la pregunta. Vamos a cambiar las preguntas tuyas en la forma correcta. Número 1. ¿Puede un borracho predicar la palabra en el púlpito? ¿Puede un fornicario en el púlpito predicar la palabra? ¿Puede un ladrón en el púlpito predicar la palabra? ¿Puede un mentiroso en el púlpito predicar la palabra? ¿Puede un farsante en el púlpito predicar la palabra? Vamos a lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, de 9 al 11. Amén. Todas estas personas tienen un mismo principio y un mismo final. No solamente el homosexual, todas estas personas. Amén. Y dice su palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te ves? Es clave, la palabra de Dios te lo pinta bien claro. Todas esas cosas y todo lo que practican y están practicando esas cosas están condenados. Pero, dice ahí más abajo, si fueron lavados por la sangre de Cristo y aceptaron a Jesucristo, sí pueden predicar. ¿Entiendes? Lo dice muy claro ahí. Primeramente, están condenados si siguen viviendo esa vida. Pero segundo, si no han dejado esa vida, no pueden ser salvos. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Qué es lo que está predicando? Dios no se come todo. Si tú vas a tu casa, si tú vas a mi casa, y yo te brindo un vaso de agua con cucaracha, ¿te la vas a tomar? ¿Verdad que no? Ahora ya sabes, Dios no usa los vasos sucios. Para Dios usar un vaso de Él, tiene que estar limpio. Amén. ¿Estás entendiendo? Y Dios lo que ve es el corazón. Amén. Así que no importa quién predica allí. Puede ser tal vez no homosexual, pero si no está limpio, Dios no recibe esa cosa. Porque todas las predicaciones es para glorificar y honrar el nombre de Dios. Sea homo o no homo, sea borracho o no borracho, sea pastor o no pastor, si está sucio, Dios no se toma esa agua. Así que esto no es porque se predique muy bonito y cuánta cosa. Esto es porque Dios lo use, porque Dios lo utilice. Y Dios utiliza vaso limpio, vaso santo. Para eso Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre. Luego dio el Espíritu Santo para purificarlo, para que la persona pueda vivir y hablar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, querido amigo, tu pregunta debe voltearla y ver si la persona ya ha aceptado a Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo 19, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Te das cuenta? Así que no juzgue, no condene, no pregunte, sino analiza primeramente. Cualquier persona puede predicar, pero ¿lo acepta Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿Se come Dios toda cosa? Entonces, si cualquiera que predica todo el mundo, no está predicando muchísima gente en las iglesias, claro que sí, pero ¿le agrada a Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad, hay mucha apariencia, solamente apariencia. Son gente que dice que Dios dice cuando Dios no ha mandado. Son vasos que dicen que están limpios cuando son vasos sucios. Son vasos asquerosos que Dios no usa. Así que ese es el punto que tiene que saber. Si Dios usa ese vaso o no lo usa.
si es de Dios que está hablando o no de Dios. Porque tenemos muchísimos mensajes, muchísimos predicadores que no son homosexuales y están sucios. Y Dios no puede usarlo. Por eso, querido amigo, cambia la pregunta y analízala primero. ¿Se agrada a Dios de lo que se está diciendo en el púlpito hoy en día? Esa debe ser mejor la pregunta que debe hacer. Pero como lo hiciste de esa manera, nosotros te contestamos: todo el mundo tiene derecho a predicar lo que quiera. Pero, ¿le agrada a Dios? ¿Acepta a Dios esas cosas? No. Dios acepta lo limpio, lo puro. Dios te guarde, Dios te bendiga y te ayude a analizar para ayudar a otras personas que tal vez están viviendo esa vida y no saben por qué la están viviendo. Hermano Jorge, puede orar por este joven para que Dios tenga misericordia. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor. En este momento, Señor, presentamos a este joven con esta pregunta, Señor. Permita a Dios Todopoderoso para que pueda él, Señor, someterse, Señor, bajo tu voluntad, Señor, y pueda, Señor, analizar de qué forma, Señor, poder ayudar a las personas, Señor, que lo necesitan, Señor. Y vengan, Señor, delante de ti, Señor, aquel corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti. Y puedan humillarse cada día, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Tienen un minuto cada uno en esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que muchas personas huyen o se salen del centro de la voluntad de Dios? Leímos nosotros en Proverbios 28: huye el impío sin que nadie lo persigue. Y el tema central es: ¿por qué huye del centro de la voluntad de Dios? Un minuto cada uno. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente huyen, salen del centro de la voluntad de Dios o sin la autorización del Señor? Amén. Yo creo, pastor, que porque no quieren someterse al Señor en obediencia, porque en verdad que este caminar hay que tener una vida recta, hay que caminar como el Señor nos manda, vivir una vida agradable, perfecta, y hay tres ingredientes que el Señor nos dice en el libro de Romanos que tenemos que hacer, y es que vivir una vida en vida, lo que tú estás viviendo, que sea para el Señor, como lo que tú estabas diciendo, que le agrade al Señor, una vida santa, una vida que dé testimonio y que la gente pueda ver cambio, en verdad, que Cristo está haciendo en ti. Y también la gente quiere vivir una vida desordenada, no quiere someterse, no quiere vivir sometido a la voluntad de Dios, y por eso es que hay tanto de barajuste, en verdad, que uno ve y que la gente no quiere hacer la voluntad. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos nosotros por qué razón, la pregunta muy clave: ¿por qué huimos de la voluntad de Dios? Porque no entendemos la voluntad de Dios. Y no, si entendieran la voluntad de Dios, glorificarnos el Dios Todopoderoso todos los días con nuestras vidas, estar firme. Y por eso es que eso nos quebranta a nosotros, porque no podemos entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es misericordia, amor, paz, gozo, alegría, estabilidad, seguridad en nuestras vidas, porque adoramos y creemos al Dios vivo que vino y que vendrá por segunda vez. O sea, tenemos seguridad, pero no entendemos la voluntad de Dios, entonces no podemos entender todo lo que nos está alrededor. Por eso es que huimos, por eso es que dudamos, por eso es que tenemos tanta pregunta: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué a mí? Y estamos en esa forma de preguntarnos nosotros mismos y preguntándole a Dios. Y cuando nosotros deberíamos decir: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad divina, perfecta en mí todos los días? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Amén. Amén. Por falta de conocimiento, por ignorancia huimos, porque si uno es sabio y sabe el temor, él tiene que tener temor al Señor, porque eso es de sabio. Entonces, por ignorancia, muchas veces huyen la gente por falta de conocimiento, porque piensa que quiere agradar al mundo y entonces como que huye de Dios, cuando Dios te da todas las cosas. Amén. Y todas las cosas vienen de Él, y Él te ama y te demuestra, lo demostró por su unigénito que mandó a la cruz del Calvario, y la respuesta es por ignorancia, amén. Sí, para arreglar lo que dijeron ya los hermanos,
Es posiblemente también porque ya no cree en el juicio de Dios. El Señor, nuestro Dios, es un Dios misericordioso, increíblemente, que está esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Pero también encontramos que es un fuego consumidor. La gente que no se arrepiente, el que no se acerca al Señor y no arregla su camino, le está esperando un juicio. Y por eso mucha gente deciden vivir esta vida pasajera, esta vida temporal, porque tiene como excusa que es muy difícil seguir a Cristo. Y por otro lado, no cree en ese juicio donde el Señor mismo va a estar ahí sentado con un libro abierto de todas las cosas que habremos hecho. Y lo que hiciera lo bueno, por un lado, y lo que hiciera lo malo. Por eso es que es tan importante venir a Dios, venir a Cristo en este momento, porque ese juicio es verdadero. Y por eso mucha gente se aleja, porque no cree en ese juicio. Tiene más miedo de perder su trabajo, de perder su vida aquí en la tierra, que enfrentar ese juicio, porque ya no cree en ese juicio. Por eso mucha gente está viviendo esa vida pasajera, dando todo lo que quiere la carne, porque no cree en el juicio de Dios. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Muy bien. Digamos, hermanos, estamos llegando al final de nuestro programa, pero muy importante que debemos detenernos a analizar y buscar la dirección de Dios. Hay 3 cosas que tenemos que tener en mente. El orgullo produce una rebeldía, y la rebeldía produce soberbia. Entonces, cuando tenemos orgullo, cuando creemos que lo sabemos todo, no podemos entender ni conocer la voluntad de Dios. Leamos lo que dice Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Amén. El caso número 1 es que la gente no entiende la voluntad de Dios, porque piensan en sí mismos y no en lo que Dios le pone. Amén. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, para que puedas comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la persona huye del centro de la voluntad de Dios, número 1, porque no le entiende. Número 2, porque no tiene la mente renovada. Es soberbio. Y número 3, porque no quiere someterse a lo que Dios le ha puesto. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 5. Ahí está la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Deja dicho que el hombre o la mujer o la persona huye del centro de la voluntad de Dios, primero porque no conoce la voluntad de Dios, y tercero porque no quiere adaptarse a la santidad. ¿Eso es lo que dice allí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, como le duele lo que Dios dice que tiene que dejar, porque Dios dice que tiene que dejar muchísimas cosas, ¿entiendes? Entonces es decir, que por eso huye. No, pues entonces yo no voy a seguir. Si esto es así, yo no voy a seguir. Lean lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. Vemos de allí. También la voluntad de Dios. Si me dice que me aparte, Pablo dice en el capítulo 12 que me aparte del mundo, que no me adapte al mundo. Ahora me dice Juan, ¿qué me dice Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué huye de la voluntad de Dios? Por la razón de que no quiere someterse. Quiere seguir viviendo con el mundo y con las cosas de Dios, en dos aguas. No quiere renunciar a todos esos deseos, a todas esas cosas del mundo. Dice, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria. Eso que hay muchas mujeres y muchos hombres que es lo que están haciendo. No quieren seguir lo que Dios le dice y por eso se salen entonces. Esto es muy difícil para mí, dice. Pero lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te mantienes en el centro de la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre. Pero si te sale de la voluntad de Dios, el mundo te va a agarrar. ¿Qué dice Santiago 4:4? Dice así, hermano.
oh alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es todo. ¿Por qué huye la persona del centro de Dios? Porque no quiere adaptarse a Él, porque no la conoce y porque quiere agradar al mundo. Quiere seguir viviendo conforme al mundo. Por eso dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Quiere decir que estas personas se convierten en impíos, son impíos. ¿Tú ves? Eso es todo. Cuando una persona se sale del centro de la voluntad de Dios, es impío, porque se hace amigo del mundo. O sea que no es pío. Pío significa limpio. Impío, que es sucio. ¿Sí? Entonces cuando tú te ligas al mundo, estás sucio. Entonces te sales del centro de la voluntad de Dios. Ahora cuando tú estás en el centro de Dios, tú haces lo que el Señor te dice. Si el Señor te da una persona, tú vas a seguir ese ejemplo, ese ángel, tú vas a seguirlo. Porque vive en el centro de la voluntad de Dios. Y va a renunciar a todas las cosas que te gustan. Ese es el punto. El Señor lo dijo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, tú quieres ser discípulo del Señor. Toma tu cruz. Tú tienes que tomar la cruz del Señor. Dice, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es la cruz? Sacrificio. Abandonar lo que me gusta. Renunciar a las cosas que me gustan. Eso es sacrificio. ¿Dónde le gustamos eso? En Romanos 12:1. Mire cómo dice allí. Ya estamos predicando. Pues. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Tú ves? Para poder agradar a Dios, tienes que mantenerte en el centro de su voluntad. Tienes que sacrificar. ¿Dice sacrificio qué? Vivo. O sea, las cosas que te cuesta, las cosas que te gusta, esas cosas que tú tienes que renunciar a ellas. ¿Entiendes? Si tú renuncias a esas cosas, entonces va a ser agradable a Dios. Aleluya. ¿Sí? Recuerda, todo que agrada a Dios, como dice Colosenses 3, ¿entiendes? Que todo lo que hacemos, sea de palabra, de hecho, tiene que ser para la gloria Amén. de Gloria a Dios. Dios. Si no es para la gloria de Dios, no te evita que no va, porque no le va a agradar a Dios. Tú puedes cocinar lo mejor, con buen sazón. Si a tu marido o a tu esposa no le gusta, nananina, de nada ha sido todo tu esfuerzo que hiciste. Eso hace también. La vida que tú vives, si no le agrada a Dios, de nada sirve tu sacrificio. Pero tiene que ser santo, vivo y agradable. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos en el centro de tu voluntad. Sí, Padre. Y a hacer lo que tú nos dices, Señor, lo que tú nos mandas. Amén. Y a guardar lo que tú nos has dado, Señor. Administrarlo bien para la gloria y la honra de tu nombre. Permite, Señor, que este mundo no nos ale, sino que nosotros rechacemos el mundo, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre. Que tú seas en nosotros y nosotros en ti. Que ya no vivamos nosotros, Padre, sino tú y nosotros. Amén. Gracias. Sí, Señor. Bendice la fiel audiencia, Señor. Ayúdala a entender que estamos en los últimos días y que solamente los santos te van a ver. Los que viven y andan en santidad solamente te van a ver. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor, si que tú no has venido, porque lo esperamos muy pronto. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, y rápidamente quiero saludar a mi mamá, que es Día de la Madre en Paraguay, y a mis hermanas. Felicidades. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones, nos veremos ya. Yo me uno también a la pastora Laura. Bendecimos a la madre de ella y sus hermanas y a todas las madres de allá de Paraguay. Dios me la bendiga y con Dios mediante pronto nos veremos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue el dolor y el precio que en la cruz pagó, hoy la libertad será la rosa que su amor